Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Maestro Julián, buenas tardes. Maestro Julián es biólogo de profesión y es un maestro que forma parte del cuerpo docente del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Maestro Julián, bienvenido. Y Gracias. bueno, yo soy Arturo Rodríguez, soy asesor metodológico en el Instituto Rosario Castellanos y esta charla se trata de indagar un poquito acerca de algo que, pues en términos generales, en el lenguaje educativo, universitario, no es tan común escuchar, que es el problema prototípico. Y aunque algunos maestros ya han explorado estas posibilidades del problema prototípico, no todos conocen, sobre todo los estudiantes, de qué se trata. Y hoy vamos a explorar un poquito eso, sobre todo en términos del contexto en el que estamos, porque después de la pandemia pues ha habido una serie de cambios en las instituciones educativas, sobre todo porque se han reconfigurado sobre cómo tienen que enseñar ahora y cómo tienen que aprender nuevamente a los estudiantes con el uso de la tecnología, con el uso de los medios digitales y sobre todo tratando de nivelarse con respecto a esos aprendizajes y ese perfil de egreso que se ha intentado lograr en las instituciones de educación superior. Al respecto, me gustaría preguntarte, maestro, ¿qué retos crees que están enfrentando actualmente las instituciones de educación superior para lograr sus objetivos, sus propósitos, sus metas sustanciales? Bueno, antes que nada agradezco la invitación, agradezco pues la invitación que me han hecho y bueno, en relación a lo que estamos comentando, de qué retos enfrentan las instituciones educativas, pues debo reconocer que la situación ahorita es una situación difícil, pero las instituciones educativas son un foco de esperanza para precisamente solventar esta situación difícil que se enfrenta actualmente. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo actual marca a la educación como un ámbito propio, educación para la paz, y le da el principal eje, o digamos el eje principal, para resolver las problemáticas del país como son inseguridad, violencia, retraso en el campo, descenso económico. Todas estas actividades que están afectando a la sociedad actual, se piensa menciono el Plan Nacional de Desarrollo actual, pero también en muchos otros países, que la clave es la solución educativa para dar acceso a soluciones ya directas. Si no hay educación, no podría haber estas. Claro. Entonces, obviamente, las instituciones educativas pues enfrentan distinto tipo de situaciones, a lo mejor muy particulares algunas, pero el reto es un poco enfocado, por ejemplo, que los estudiantes de ahora son una nueva generación que muchas veces no es del todo comprendida por las generaciones anteriores. Se rumora, se dice, las generaciones anteriores dicen que ahora los jóvenes no quieren estudiar, no se dedican, no leen, no escuchan, o sea, detalles así que a lo mejor no son del todo cierto. A lo mejor no estamos comprendiendo plenamente a las nuevas generaciones como las generaciones anteriores a nosotros no nos comprendían del todo. Claro. Un ejemplo importante es que muchas veces dicen es que no quieren estudiar, pero algunos estudiantes no tienen la motivación para concluir rápidamente sus estudios de licenciatura, dado que consideran que a veces no hay la apertura económica para conseguir un trabajo rápidamente, bien pagado, en las licenciaturas o ingenierías o en el estudio que ellos quisieran. No es del todo cierto, pero existe esta percepción. Claro. Muchas veces el propio estudiante carece de esa motivación porque no se da suficiente difusión a la oferta educativa. A lo mejor algunos dicen, es que yo no quiero estudiar porque nada me interesa, porque toda mi familia son abogados, no quiero estudiar eso. Toda mi familia son médicos, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Rosario Castellanos tenemos las licenciaturas del futuro, que son carreras que muchas veces van más allá de una sola carrera. Por ejemplo, aquí estudiaban Derecho y Criminología, Mercadotecnia y Ventas. O sea,
cuestiones que se van combinando diversas. O sea, ya incluso en la propia carrera en la que he tenido la suerte de participar, ya no solo es biología como tal, ¿no? Ya son ciencias ambientales y te da una perspectiva súper amplia, muy amplia, que te puede ayudar a tener una amplia gama de opciones de empleo, lo cual en otras ocasiones, en otras carreras, en otras instituciones no tienen. Claro. Sí, también tiene que ver con los niveles de acceso a la educación en general, no a la educación universitaria, porque, pues por ejemplo, la UNAM, que tiene una oferta limitada, aunque concursa una suerte de 300,000 estudiantes, solamente se quedan 10,000, ¿no? Y lo mismo el Politécnico y otras instituciones. El Instituto Rosario Castellanos, por cierto, tiene un mecanismo de ingreso distinto, no se hace un examen como tal, aunque tiene que pasar un proceso de inducción, no necesariamente es lo mismo que hacer un examen con ese rigor que tienen esos exámenes, que al final terminan excluyendo a una gran parte de la población. En ese sentido, pues el instituto se ha consolidado como una oferta educativa incluyente y democrática para los estudiantes. Me llama la atención saber también que dentro de esta posibilidad que tienen los estudiantes ya de ingresar al instituto, se encuentra con una oferta no solamente novedosa en términos de las carreras que van a encontrar, sino también de un aspecto importante en torno a la metodología Así o es. el método que se utiliza en el instituto para que los estudiantes aprendan. ¿Cómo Así es este método? Antes de abordar la parte de la metodología, mencionaste un punto muy importante, el rechazo. O sea, a nadie le gusta sentirse rechazado. Las instituciones universitarias, como existen las que mencionaste, que son de muy alto nivel, como muchas otras en la Ciudad de México, tienen un alto nivel, son muy deseadas, es muy deseado participar por los estudiantes en estas instituciones. Sin embargo, el índice de rechazados cada vez es mayor. No se incrementa la oferta educativa. O sea, al ver las cifras, vemos que la educación en la Ciudad de México no se ha incrementado conforme a la tasa poblacional, ni siquiera digamos como a las necesidades de la ciudad o del país, ya fuera proporcional. Por eso, actualmente se creó el Instituto Rosario Castellanos, que busca, primero, aquí no rechazamos estudiantes. Mencionábamos previamente que el Instituto Rosario Castellanos es para todos, pero no para cualquiera. Esto quiere decir que cualquier persona que quiera entrar a cursar una licenciatura en el Instituto Rosario Castellanos, que viva en la Ciudad de México y que tenga el interés de cursar la licenciatura, podrá participar en el proceso de inscripción. Y eso lleva un proceso, un programa de inducción al Instituto Rosario Castellanos. Claro. ¿Por qué? Porque la educación universitaria no es fácil en ningún lado. Aquí lo que se busca es formar a la gente para que tenga las capacidades, las competencias y habilidades necesarias para poder participar en la educación universitaria con éxito. O sea, no es darle solo un examen de ingreso y decirle, no te quedaste. Es darle la oportunidad de ingresar y formarlos, acompañarlos y apoyarlos en la medida de lo posible para que se queden no solo en la universidad, sino que la concluyan satisfactoriamente. Por eso nosotros no tenemos rechazados. La gente que por alguna causa no ingresa es que no ha concluido su proceso de inscripción. Y por lo tanto, pues es un proceso amplio, pero no significa que se les esté rechazando. Ellos, al concluir de aprender o de consolidar las habilidades que se requieren, puede ingresar y recibirá su tira de materias. Entonces nosotros no estamos rechazando estudiantes, Claro. no estamos rechazando gente que aspire a participar. Y de ahí se deriva nuestro también modelo, que es un modelo educativo, modelo pedagógico que es híbrido y dual. Muy bien, y pues sobre eso me gustaría que nos comentaras un poquito. Sobre todo, quisiera complementar un poquito eso que decías en torno a lo que tiene el instituto con respecto a otras instituciones, otras universidades, que también es una entidad, un instituto público, pero sobre todo gratuito, ¿no? Porque sí se ha incrementado la oferta educativa en términos de las escuelas privadas,
¿no? Hay cada vez más escuelas privadas, pero pues hay que pagar, ¿no? Y esta es una opción gratuita y pública. Que eso también le da un matiz diferente al instituto. Es una universidad, es un instituto de la ciudad, ¿no? Que próximamente se va a convertir en universidad. Y bueno, ese matiz que tiene le da también una particularidad que no tiene ningún otro instituto o universidad en el país. Así es, o sea, no solo es un instituto que es gratuito, que está diseñado, o sea, muchas escuelas privadas, en la educación privada hay de todo. Muchas veces la gente piensa, es que la educación privada es buena. Yo no demeritaría esa parte, pero la educación privada abarca muchísimos niveles y no todas las escuelas privadas tienen los estándares de calidad de las más reconocidas. O sea, hay instituciones privadas de muy alto nivel, pero hay algunas que no tienen necesariamente ese nivel, pero le cuesta muchísimo a cada persona cursar una educación universitaria ahí. En el Instituto Rosario Castellanos no le cuesta, no solo en el sentido de que no hay inscripción. Muchas veces en la educación privada hay algunas instituciones que dan carreras o licenciaturas que son costosas y con un bajo margen de, digamos, aceptabilidad en el mundo laboral. Entonces, claro. Porque algunas están muy saturadas, entonces la gente va a invertir mucho en su educación, pero tiene poca perspectiva de éxito. Sí, fíjate que eso que comentas es muy cierto porque, por ejemplo, a veces las propias universidades, incluso públicas, pues tienen ciertos candados que no necesariamente permiten la movilidad académica de los estudiantes. Es decir, por ejemplo, te piden en la universidad que te titules sabiendo 2 idiomas, ¿no? Y a veces los estudiantes se atoran en el idioma y no pueden pasar, por ejemplo, en el Politécnico, si no pasas o en la UNAM, si no pasas tus idiomas, pues no puedes titularte. Y lo otro es la titulación, porque lo otro es que consigas tu título mediante una tesis o un proyecto de tesina, etcétera. Hay muchas formas de titulación, pero en ese momento hay un embudo en el que los estudiantes también se atoran. Quisiera que nos contaras un poquito, Julián, acerca de esta particularidad que tiene el modelo en torno a la oferta educativa. Nos hablabas del modelo híbrido dual, y a distancia, y también de cómo está ese modelo didáctico del que hemos hablado, pero ¿cuáles son sus características? Bueno, algo que caracteriza nuestro modelo didáctico es el problema prototípico. Problematizar es el acto de plantear un problema. No es necesariamente encontrar la solución. Aquí mucha gente piensa, problema es algo malo, es un conflicto, es algo que no debemos tocar, y es justo lo contrario, ¿no? En el Instituto Rosario Castellanos, o sea, el problema prototípico es una opción, una oportunidad que se tiene para analizar una situación compleja en el sentido de que involucra muchos factores, y vamos analizando desde las causas a las posibles consecuencias. Mencionaba, problematizar significa plantear un problema. Ese planteamiento lleva una lógica, y esa lógica hace que sea comprensible. O sea, porque se sigue precisamente una progresión lógica, ¿no? Gatear, caminar, correr. Aquí vamos a empezar a ver con cierto nivel de complejidad qué es ese problema que se está analizando. Entonces, lo que se busca es una metodología ya muy bien establecida por especialistas desde hace mucho tiempo, que hemos adoptado en el Rosario Castellanos para ir guiando la formación académica y pedagógica de los estudiantes a lo largo de todo su proceso educativo. ¿Y qué hacen los estudiantes? Primero, ¿qué hacen los profesores para configurar ese problema prototípico? Es decir, ¿de dónde lo sacan ese problema? Y luego, ¿qué hacen los estudiantes con él? Ese problema prototípico es, en respuesta de dónde lo saca el docente, lo sacan de la realidad. O sea, no es algo teórico, hipotético, alejado de la realidad, sino es un evento totalmente real, es vigente, es una situación que se acerca a la comunidad, y estaríamos hablando de cómo se va problematizando, cómo se van planteando las causas y las posibles consecuencias de una situación determinada en un momento determinado. Claro. Esto lo hace comprensible porque se pueden apoyar los mismos docentes, y los estudiantes también, tanto en su realidad como en la realidad de su comunidad.
O sea, ¿cuáles son los efectos de una situación determinada? Y de ahí sirve para ir abordando diversos temas. Muy bien. Y fíjate, entonces ese problema prototípico es un escenario en el que se desarrolla una situación problemática del escenario y ahí confluyen, digamos, diversos conocimientos que después se convertirán justamente en esos temas del programa de estudios que se van a poder abordar a partir del problema prototípico. Después, ¿qué pasa en esa secuencia en un salón de clases? ¿Qué más hacen los profesores después de que plantean ese problema prototípico? Bueno, en este caso no solo es trabajo del estudiante o solo trabajo del profesor. De hecho, aquí en el Instituto Rosario Castellanos no decimos que tenemos alumnos en un sentido pasivo, sino tenemos estudiantes porque son activos y ellos están involucrados en su propio conocimiento. Entonces, el docente plantea el problema prototípico, el cual es precisamente un escenario real, vigente, actual, que permite entender una problemática que está inmersa en esta situación. Entonces, siguiendo toda la metodología, el docente va a estar viendo cómo se entretejen, cómo se relacionan, cómo convergen diversos puntos de vista en una situación determinada. Un ejemplo, si tenemos un problema económico, por ejemplo, en la carrera de ciencias ambientales, se observa de acuerdo a los principios del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable dice que están relacionadas tres esferas: la esfera ambiental, la esfera social y la esfera económica. La esfera económica es la que nosotros estamos interactuando o analizando directamente. Sin embargo, al estar involucrándonos en las referencias, en la bibliografía, en las actividades, vemos que del ambiente surge todo. O sea, el ambiente es la base. Si hay un ambiente sano, es muy probable que la sociedad que esté inmersa en este ambiente sea una sociedad sana. Si el ambiente está en deterioro, es muy probable que la sociedad esté en deterioro. Entonces, del ambiente surge todo y sale una sociedad preferentemente sana. Y de la sociedad surge la economía. Entonces, si tenemos un problema económico, a lo mejor no se resuelve con medidas económicas, sino con medidas sociales o medidas ambientales, ya que es de donde obtenemos los recursos que generan capital. Claro. Entonces, en una situación determinada, como un problema prototípico puede ser la crisis del agua, o en algún lugar, por ejemplo, en Xochimilco, pues la crisis del agua abarca muchas cosas. O sea, no solo es si hay agua, pero en los canales está contaminada, no es potable, hay especies en peligro de extinción, qué pasa con los cultivos tradicionales, con la cultura de la región. Entonces, eso es el problema prototípico. Claro. Estamos analizando una situación compleja. A lo mejor decimos, en ese momento nos interesa lo que se puede hacer por un factor determinado de la sociedad en el sector económico. Entonces, en una materia, el docente puede ver, si mi materia es economía, en realidad podría ser bioeconomía, decir, me importa este punto. Pero un problema prototípico puede abarcar varias materias. Qué interesante, eso es lo que, fíjate que me interesaba llegar a ese punto, que lo comentaras, porque el problema prototípico está relacionado con un problema de la vida real. Así es. Pero también se vincula con lo que está estudiando el participante, el estudiante, ¿no? Es decir, no solamente es un problema, por ejemplo, del agua, sino cómo incide un licenciado en, ¿cómo se llama la carrera? Ciencias ambientales. En ciencias ambientales, ¿no? O un licenciado en Derecho, o un licenciado en Mercadotecnia, para dar solución a ese problema prototípico. Entonces, digamos que tiene complejidad el problema prototípico, está vinculado con la realidad y está vinculado también con, es un problema actual, ¿no? Actualizado. Es vigente. Es vigente y también está vinculado con la práctica profesional de algún ámbito, ¿no? De las carreras. Y con diversas carreras, porque en realidad es un problema, por lo que entiendo, multidisciplinario, ¿no? O que toca varias disciplinas, multifactorial también, y que puede tener también una diversidad de soluciones, ¿no? No solamente una solución. Pero fíjate que te lo quería preguntar porque hay incluso una metodología didáctica que se llama educación basada en la resolución de problemas, ¿no? Educación basada en problemas.
Pero lo que estoy viendo y lo que he estado escuchando aquí en el instituto también es que es algo distinto esa metodología de educación basada en problemas. Aunque tiene relación, ¿no? Porque son problemas también. Acá se aborda un problema prototípico que no es un problema como inventado, ¿no? Sino que parte de la realidad. Así es, bien dicho, el aprendizaje basado en investigación es uno, el aprendizaje basado en problemas es otro. Sin embargo, en esta situación del problema prototípico, en este escenario real, vigente, actual, y sobre todo multidisciplinario o interdisciplinario también, de acuerdo al nivel de complejidad con que se quiera abordar, se facilita todo este aprendizaje, porque el propio estudiante ya no necesita solo, como en el caso del aprendizaje basado en problemas, analizarlo como un estudio de caso único y aislado de los eventos alrededor, sino todo va interactuando. Por ejemplo, mencionando la entidad que tenemos junto, el Estado de México. El Estado de México ocupa el primer lugar en feminicidios a la fecha, en la actualidad, o sea, en todo el país. O sea, llevan mucho tiempo manteniendo el primer lugar en este rubro y no se ha hecho nada. Y casualmente también es el primer lugar en deforestación en todo el país. Sí. Y se han encontrado casos en los cuales al empezar a tratar de recuperar espacios, lotes baldíos abandonados, o sea, uno dice, uy, ¿qué relación tiene una problemática ambiental con una incidencia alta de feminicidios? Pues hay una relación. O sea, en este caso se plantea como ejemplo cómo están relacionados. Hay un caso documentado, por ejemplo, el feminicida de Ecatepec, que había matado de manera serial a varias mujeres. En algún momento él bajó de donde estaba habitando llevando unas bolsas con los restos de su última víctima. Y esto es algo muy lamentable. Sí. Pero él bajaba a la parte del lote baldío que tenía muy cerca, y el día que vio que había gente ahí, había unos niños sembrando flores porque están recuperando el espacio, dijo, no la puedo dejar aquí. Y se fue a otro lote baldío cercano, que no estaba lejos. Y sin embargo, en ese momento ya, el simple hecho de que hubiera la presencia, no de vigilancia armada, sino de niños sembrando flores literal, permitió que la policía lo viera y dijo, ese lleva algo. Y la policía que estaba revisando se acercaron con él, le hicieron una revisión y lo encontraron transportando los restos de su última víctima. No solo es cuántos casos se esclarecieron de esta forma, sino que además cuántas vidas se salvaron al detener por fin al feminicida. ¿Y cuál fue la situación ambiental? O sea, la relación entre mantener esa tasa de deforestación permitía que en muchos lugares se incrementara la incidencia del crimen. Claro. Entonces, ahorita lo que se busca es precisamente el análisis de un problema prototípico que puede ser un problema mucho más complejo. Claro. Mencionábamos, si de la parte ambiental se deriva la social y luego la económica, también se pueden estudiar en sentido inverso, de acuerdo a diversos momentos de la metodología planteada. Oye, qué interesante porque no solamente involucra el conocimiento o los saberes de varias disciplinas, sino también, por lo que escucho, tiene que ver con algo muy específico, contextual, que puede ser una problemática global, pero sobre todo entiendo que tiene que ver con problemáticas cercanas a los estudiantes. Ahorita que comentabas esta situación de feminicidio, que es un problema terrible en México, Muy siguen lamentable. existiendo datos alarmantes, espeluznantes en México. Antier leí un Twitter de una noticia en Francia. Resulta que hubo un crimen de una niña que encontraron en una maleta. Entonces, algo escandaloso en ese país, que es un país que considera que no tiene ese tipo de crímenes. Pero a lo que voy es que el estudiante del Instituto Rosario Castellanos no está estudiando esos problemas que pasan en Francia o en algún momento los va a tocar, ¿no? De manera aleatoria. Pero lo principal es que toque problemas que afectan a su comunidad para que poco a poco se puedan encontrar posibilidades de resolución de sus problemas. Porque lo que hace, entiendo, los estudiantes a partir de una serie de actividades que ahorita me gustaría que comentaras, es perfilar soluciones para esos problemas.
Es decir, no solamente decir, pues vamos a enviar una carta al ministerio, a la ONU, ¿no? Sino que tratan de perfilar soluciones que tengan que ver con problemas cercanos a ellos y que sean significativos y relevantes para ellos como estudiantes y para su comunidad. Así es. Se busca que el estudiante del Instituto Rosario Castellanos tenga una educación de la mejor calidad posible. Eso significa que un estudiante, por ejemplo, de Derecho y Criminología, por ejemplo, que mencionábamos, sí estaría enterado de esta situación porque es su tema. Sin embargo, no va a ser el estudio de caso como tal, sino va a ver cómo se incorpora esa información a su problema prototípico. Y de ahí se parte para seguir esta metodología. Algo que se menciona también mucho es la metodología del incidente crítico, claro, que va ligada a los problemas prototípicos. El incidente crítico no es más que un momento, por eso es un incidente, que marca o consolida un aprendizaje determinado. Es una metodología que es vigente actualmente porque se usa para muchos temas de aviación, pero se creó desde 1954, en la cual el principal exponente del Flanagan mencionaba en la educación, en la formación para pilotos. Y ellos decían, necesitamos pilotos para la cuestión de la guerra, estaba la Guerra Fría en aquel momento, en su parte de la Guerra de Corea, que era pues, donde se enfrentaba el bloque comunista y el capitalista. Ellos querían incrementar la formación de pilotos y se descubrió que precisamente había un incidente, hay un momento que se denomina incidente crítico, que es cuando se determina que se genera la consolidación de un aprendizaje determinado. Se busca mucho esa metodología aplicarla en el Instituto Rosario Castellanos. Y tiene que ver ese incidente crítico con el problema prototípico, claro. Y también con ciertos procedimientos en los que actuaría un profesional al enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Ese tipo de incidentes. Sí. Es decir, ¿cómo lo resolvería un profesional, ¿no? Un abogado, un ambientalista, etcétera, frente a una situación dada, ¿no? ¿Cómo resolvería y a qué problemas se enfrenta en la resolución de ese tipo de problemas, ¿no? Así es. Por ejemplo, algo muy importante, en el incidente crítico se involucran los sentimientos del estudiante. O sea, para que emociones. Así es. Si no se involucran sentimientos y emociones, no se está considerando que sea un incidente crítico, que es lo que muchas veces pasa en la educación tradicional. Muchas veces llega alguien, imparte un tema y ahí estuvo, ya quedó. En cambio, no, aquí se considera primero que el estudiante no es un alumno pasivo, sino un estudiante activo. Tiene emociones que le ayudan, sentimientos y emociones que le ayudan a consolidar un aprendizaje. Entonces, si ese aprendizaje le ayuda a consolidar, a su vez, como son consecutivos y van ligados uno con otro, entonces va avanzando en una serie como si fuera una cadena. Y eso es lo más importante, va adquiriendo cada vez más aprendizaje, pero a la vez lo va adquiriendo en un mayor nivel. Okay. Oye, quiero que terminemos, digamos, de ir pensando en ese modelo, o sea, que quienes nos están escuchando piensen cómo se aprende en el instituto, porque ya planteamos el problema prototípico, el incidente crítico, y hay otro elemento que son las tareas o las actividades que se desarrollan ahí, porque ya se plantea el problema, luego se plantea el incidente crítico, y después, ¿qué tienen que hacer los estudiantes con eso? Así es, lo más importante. Aquí se dan varias opciones. Existe más de un estilo de aprendizaje. Hay gente que es visual, hay gente que es auditiva. Se busca que precisamente el problema prototípico lo pueda enfocar el docente de manera tal que abarque varios estilos de aprendizaje. Entonces, habrá algunos que identifiquen inmediatamente su estilo de aprendizaje y lo puedan seguir. Había otros que no lo identifican de esa manera inmediata, pero con la siguiente actividad ya lo van siguiendo. Entonces, aunque el docente sí trata con el grupo, pero se busca que sea en un sentido más personalizado, más cómodo para el estudiante. Y también he escuchado que hay un concepto que estoy seguro que se ha aplicado en otros momentos en la historia de la educación, pero en el Instituto Rosario Castellanos particularmente, los profesores lo implementan en la cotidianidad, que son las tareas auténticas. Así es. ¿Qué significa este concepto? Bueno, lo que significa especialmente es que ayuda
a consolidar el aprendizaje deseado respecto al problema prototípico. La metodología de tareas auténticas es bastante interesante, a los docentes les gusta mucho porque ven un resultado inmediato en el estudiante. Sobre todo se busca que no sea solo una tarea más, sino que realmente aporte a consolidar el aprendizaje esperado del problema prototípico. Entonces, el problema prototípico es el escenario del cual parte, o sea, el contexto en el que se está desarrollando. Y finalmente, la tarea auténtica es la que desarrolla el estudiante, pero tiene una finalidad determinada. Y no es así de agobiarlos con tareas, sino dejarle a lo mejor una sola, que es la que representa algo significativo para consolidar un aprendizaje en concreto. Y son tareas en las que los estudiantes tienen que investigar, tienen que indagar, claro, involucrarse con su comunidad y sobre todo, decíamos hace rato, ir perfilando posibles soluciones a ese problema prototípico, ¿no? Así es. Sobre todo, lo más relevante en las tareas auténticas es que van enfocadas al problema prototípico planteado, pero también van enfocadas en la lógica del problema prototípico. Si el problema prototípico es real, es auténtico, está relacionado con la comunidad y el contexto del estudiante, la tarea auténtica también lo está. Entonces, el estudiante no está solo haciendo una tarea más, está investigando una problemática de su comunidad y está buscando o encontrando una posible solución a una problemática de su comunidad, a una problemática ya sea ambiental, sea social o sea económica en ese contexto y relacionada con los temas que está viendo en sus propias asignaturas. ¿Lo va a ver con qué nivel de profundidad? Pues de acuerdo a lo que se requiere en ese momento. Pero le va a servir más que una tarea que fuera nada más así de que lo hubiera dejado alguien. O sea, realmente es una tarea que está pensada, está diseñada para representarse y estar ligada a la realidad. Oye, quisiera ir cerrando la charla. Tengo un par de dudas también. He estado escuchando varias cosas muy interesantes sobre el problema prototípico, me has aclarado como otras. Espero que para los que nos están escuchando también estén como aclarándose ciertas dudas con respecto a este problema prototípico. Pero me gustaría preguntarte, sobre todo en tu experiencia como docente, si este problema prototípico no representa más que un desafío para los maestros de trabajar de una manera distinta a la cátedra tradicional y convencional, donde el profesor explica los temas y los estudiantes solamente escuchan y luego después hacen un examen o lo que sea. ¿Representa el problema prototípico un problema para los docentes o es una ventaja realmente en el aula? El problema prototípico siempre es una ventaja para el estudiante, para el docente, para la institución. ¿Por qué? Porque está enfocado a un contexto real de la comunidad en la que se desarrolla. El estudiante no está analizando un caso que ocurrió en otro lugar del mundo, o sea, en un contexto totalmente distinto y real para él. No está haciendo esta situación, sino él está estudiando algo que él también vive. Entonces, representa una ventaja. Y representa una ventaja porque involucra más sentidos al estar inmerso en su propia realidad y le ayuda al aprendizaje significativo. Claro. Esto es así como bien importante. Además, al estar ligado a su contexto real, es más fácil la comprensión, porque se habla dentro de su propia comunidad, dentro de su propio estrato social, dentro de sus propias oportunidades de acceder a muchas situaciones que no entendería si se analizara un caso, aunque fuera un caso de éxito, en un contexto totalmente distinto. Sí, y al final es distinto que tú escuches, lo que tiene que ver con un tema, ¿no? Que tú de repente ves alejado, a que tú te involucres en la solución de una problemática y que eventualmente eso forme parte de tu capital cultural, de tu capital académico y profesional, de lo que tú realizarías ya como licenciado, como ingeniero, como abogado, en una situación específica real, ¿no? O sea, digamos que estás practicando desde que eres estudiante en resolver problemas de la vida cotidiana. De su propia vida cotidiana. De hecho, yo diría
que la educación, o sea, muchas veces se considera que estudiar en el extranjero es mejor. O sea, y dicen, es que fulano se fue a estudiar a Europa. Es mejor así. Dices, no, yo no creo que eso sea mejor, sino estudiar dentro de su propia comunidad. Por eso veo la ventaja de los planteles del Instituto Rosario Castellanos, que abordan la problemática de la propia comunidad dentro de la Ciudad de México, que eso no se los va a dar un plantel que hayan ido ellos a estudiar a Europa, por ejemplo, porque ellos no tienen ese contexto, no están inmersos en esa realidad, y entonces va a salir alguien con un título de una universidad inmersa en otro contexto, distinto de su estrato social, distinto de lo que aspira a realizar en su propia vida, y entonces es mejor que tenga ya este contexto propio que le otorgan los problemas prototípicos que analizan en los planteles del Instituto Rosario Castellanos. Oye, y acabas de hablar de una de las ventajas que tiene entrar al Instituto Rosario Castellanos como estudiante, y me gustaría ir cerrando la charla justamente con esas ideas acerca de qué otras ventajas, aparte de esta manera en que se aborda pues los contenidos educativos dentro del Instituto Rosario Castellanos, en las aulas del instituto, ¿qué otras ventajas consideras que tienen que considerar los estudiantes que ahorita nos están escuchando cuando tengan que decidir a qué escuela, a qué universidad van a entrar? ¿Qué crees que podrían ver de beneficio, de ventajas que tiene el Instituto Rosario Castellanos que ningún otro instituto o universidad tenga en el país o incluso en el mundo? Bueno, primero que nada, para los estudiantes de la Ciudad de México, considero que el Instituto Rosario Castellanos se está perfilando como la mejor opción dentro de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aborda el contexto propio de la Ciudad de México. O sea, que es el primer lugar donde ellos, aunque tuvieran una formación, porque muchos de nuestros estudiantes ya tienen una formación académica de licenciatura previa, cuando ingresan con nosotros, porque tenemos estudiantes de todas las edades, es mejor estudiar en el Instituto Rosario Castellanos porque uno de los problemas que enfrenta el recién egresado al ingresar al campo laboral es la falta de experiencia previa. Y justo el Instituto Rosario Castellanos, al analizar esos problemas prototípicos, le otorga esa experiencia. Entonces, de entrada, el Instituto Rosario Castellanos es una mejor opción para buscar trabajo en la Ciudad de México porque analizó los problemas de la Ciudad de México. Segundo, tenemos las carreras del futuro. Tenemos carreras de muy amplia perspectiva. Actualmente son dos carreras las que son, digamos, las mejor pagadas en México. Una es piloto aviador y otra es los especialistas en urbanismo. Los especialistas en urbanismo tienen una probabilidad muy amplia de conseguir trabajo ahorita, mientras que en otros lugares no la tienen. O sea, el especialista en urbanismo va a tener una expectativa de conseguir trabajo altísima. La carrera mejor pagada ahorita, la que digo que es de piloto aviador, se da en escuelas privadas, es carísima y cada vez va bajando más. A la fecha tiene solo el 50% de posibilidades de acceder a un puesto, a un empleo, ya no digamos bien pagado, a un empleo en esa carrera. Entonces, ¿qué les convendría más? ¿Ingresar a una escuela privada para estudiar alguna de sus carreras o ingresar a una educación pública que es donde no hay rechazados, donde ellos generan su propio aprendizaje guiados por los mejores especialistas, donde ellos van a estar inmersos en el contexto de la Ciudad de México, donde no tiene costo alguno y donde hay un plantel cerca de ellos? Entonces, esas son muchas de las ventajas. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro Julián. Yo creo que esta charla ha enriquecido pues la expectativa que tienen también los estudiantes sobre el instituto, pero también yo invitaría a los estudiantes que nos están escuchando, a los profesores y a los padres de familia, a que vayan indagando un poquito ahí en las redes sociales, en YouTube, en Facebook del instituto también, algunos documentos que tiene el propio instituto sobre el problema prototípico. Por ahí hay algunos videos que lo explican, y que cualquier duda se acerquen al instituto para que desde acá también se puedan responder sus dudas, y que esperen también la convocatoria para que puedan inscribirse al instituto, ¿no? Ya sea en
en términos de la licenciatura o de sus posgrados. Así es, tenemos una oferta muy amplia, no la detallamos ahorita porque continuamente se está incrementando. Entonces les invitamos a mantenerse pendientes de la página institucional para que puedan consultar nuestra oferta académica para licenciatura, para maestría y para doctorado. Esta cada vez es más amplia y se seguirá incrementando. Y también en el número de planteles. Cada vez hay más planteles y uno cerca de ustedes. Pues muchas gracias, maestro Julián. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Muchas Hasta gracias. luego.